eta itunpeko irakaskuntzako patronalek aurrekontuen eraldaketa dela eta langileen soldataren batazbesteko 5% murriztu zigutenean. Borrokatu eta epaitegietan irabazi genuen. Jarritako helegite eta milaka norbanakako erreklamazioen ondorioz. Baina patronalek erreforma laborala ematen zien aukera erabili eta 2013ko uztailaren 5ean hitzarmenaren ultraaktibitatea bertan bera utzi eta estatuko hitzarmenera eraman gintuzten. Gizarte ekimeneko patronalek sektoreari egindako erosoari aurre egiteko ikastustea hasi bezain laster ikastetxez ibili ginen asanblada pilo egiten. Irailaren 26ko greba eguna deialdia bai geneukan. Como decía, ante semejante ataque, el curso no podía empezar con normalidad. Y para el 26 de septiembre convocamos un día de huelga en los centros de iniciativa social. Un día histórico en la Concertada. Miles y miles de personas llenamos las calles de las 3 capitales. Pero esto no se quedó como un día anecdótico. La movilización ha tenido su continuación. En octubre hicimos 2 días de paro. En noviembre, manifestaciones en las 3 capitales fuera del horario lectivo. En diciembre, otros 2 días de huelga. Y ya que estábamos bastante en marcha, en marzo, hicimos otros 2 días de huelga. Hemos hecho cientos de asambleas, concentraciones en los centros y diferentes movilizaciones. Hemos conseguido recuperar lo acordado de 2010 y 2011 y hemos acordado la recuperación del 2012 y parte también del 2013, hasta el 7 de julio del 2013. Hemos conseguido que no nos hayan quitado la paga extra del 2012 y que en algunos centros estén aplicando el convenio en toda su integridad. Probablemente no exista en todo el Estado un sector de la enseñanza que haya plantado cara de este modo. Los logros conseguidos han sido por la organización en los centros y por las movilizaciones que hemos llevado a cabo, y esto principalmente se debe a ELA. Aún así no es suficiente. A día de hoy, el TSJ nos ha dado la razón en el mantenimiento de la ultraactividad del convenio, pero las patronales han recurrido al Tribunal Supremo. Es por ello que nuestro convenio aún está en el aire, pendiente de una sentencia judicial, pero no lo queremos dejar en manos de los tribunales. Nuestras peticiones no son ni maximalistas ni imposibles. Exigimos algo tan básico y tan sencillo como el mantenimiento de nuestro convenio, sin ningún tipo de planteamiento de recorte, con garantías de aplicación, que sea de aplicación en todos los centros y, cómo no, que se mantengan los puestos de trabajo. ¿Qué menos puede pedir un sindicato? Y en ello tiene responsabilidad directa tanto las patronales del sector como el Gobierno vasco. El Gobierno vasco fue quien impuso los recortes y dio origen a esta situación, acatando las directrices de Madrid. El Gobierno vasco es quien teóricamente aboga por el mantenimiento de los convenios y de la ultraactividad. ¿Y qué hace el Gobierno vasco cuando una patronal financiada al 80% con dinero público, que abarca el 30% del sistema educativo de la CAPV, decide incumplir el convenio y cargarse la ultraactividad en contra de lo que dicen los máximos tribunales? Exigimos tanto al Gobierno vasco como a las patronales del sector que den una solución a este conflicto que viene prolongándose en el tiempo. No vamos a aceptar que el peso de los recortes del Gobierno los tengamos que pagar los trabajadores y las trabajadoras del sector.
No vamos a aceptar que las patronales quieran cargarse un convenio que tanto costó conseguirse allá por el 1988, con 45 días de huelga indefinida. De no ser así, nos van a tener enfrente, como ha pasado hasta ahora. Para ello, no nos queda más que la organización en cada colegio, ganar en afiliación, militancia activa y, cómo no, en representatividad. Mila esker, denon artean lortuko dugu.